Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Le habla el doctor Serrano, del Comité Científico ASUFAO. Bienvenidos a una nueva edición del podcast Entre Colegas. Quería agradecer a los comentarios que nos han hecho y darles la bienvenida de nuevo. Hoy tenemos una invitada muy particular de una zona hospitalaria que nos va a interesar un montón. Ella es la doctora Ana Maricela Carballo Alfaro. Ella tiene más de 15 años de experiencia en el Hospital Nacional Geriátrico. Ella es graduada de la UNIBE y tiene dos maestrías. Una maestría en geriatría, en atención farmacéutica en paciente geriátrico, en la Universidad de Navarra, y tiene otra maestría aquí en la Universidad, en la UNED, sobre la administración de servicios de salud. Y como le digo, tiene amplia experiencia y bienvenida, doctora. Ya sin más yo hablar, queríamos, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos. Y no sé, háblanos un poquito de usted, cómo empezó, si al principio le gustaba todo este tema del hospital geriátrico, cómo llegó ahí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, doctor. Un gusto estar con ustedes. Para mí es muy grato poder compartirles un poquito de la experiencia que tengo. Y bueno, yo, como lo dijiste, salí de la Universidad de Iberoamérica y gracias al CENDEIS tuve la oportunidad de adquirir una beca para ir a estudiar a la Universidad de Navarra en Pamplona, que fue una experiencia grandiosa de vida, ¿verdad? A nivel personal y profesional. Y la verdad, súper agradecida con la institución por esa oportunidad. Este, mm, bueno, yo trabajé al principio en farmacia de comunidad casi un año y me hace gracia porque siempre a los estudiantes les comentaba que uno en la vida no sabe qué o sea, en qué se va a desarrollar como profesional. Entonces, que es siempre importante ponerle atención a todas las materias, ¿verdad?, que en la universidad llevamos, porque no sabemos qué nos puede ofertar el campo laboral. Entonces, yo en la universidad siempre pensaba que iba a iniciar en visita médica o que iba a desarrollarme en visita médica, porque siempre estuve como muy al lado de los negocios con mi familia, entonces pensaba que tenía ese don, ¿verdad? Que tal vez me podía ayudar en ese momento, pero resulta ser que no, que nunca me salió la oportunidad en visita médica y inicié en farmacia de comunidad, laboré casi un año, adquirí una experiencia bastante bonita también. En ese campo aprendí muchísimo, me gustó mucho la relación con la gente y el poder ayudar. Y pues en algún momento me salió una oportunidad para hacer un nombramiento en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología y gracias a Dios hasta el día de hoy. Como lo comentaba, ya son más de 15 años de estar laborando para este hospital y la población es una población que yo siempre digo que es una población muy agradecida, ¿verdad? Una población que tiene muchísima experiencia, ha pasado por muchas cosas que eso nos enseña muchísimo a nosotros, y nos ayuda a ser muchas veces mejores personas. Entonces, más o menos esa es un poquito de mi historia, ¿verdad? En relación del lugar donde trabajo, donde laboro hoy en día. Ah, qué buenísimo. Y cuéntanos del hospital. Bueno, los pacientes son muy selectos, ¿verdad? Son una población que en realidad muchas guías tienen sus propias recomendaciones para el tratamiento y demás. ¿Cómo funciona el hospital? ¿Cómo es el servicio de urgencias? ¿Qué servicios tienen? ¿Cirugías? ¿Hospitales? ¿Medicinas? ¿Cómo va ese asunto? Bueno, el hospital es un hospital que en sus inicios fue el hospital antituberculoso, ¿verdad? Allí estaban internados pacientes que padecían esta enfermedad y posteriormente fue que pasó a ser el hospital, en su momento se llamó Blanco Cervantes, ¿verdad? Ahorita se llama Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Entonces fue una dinámica muy diferente. Como les digo, pues en su momento cuando era hospital tuberculoso, pues la enfermedad estaba en boga. Después, ya que pasó a ser el Hospital Nacional bueno, el Blanco Cervantes, el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, se fue abriendo puertas, ¿verdad? Y el hospital ha ido creciendo bastante con respecto a los servicios que brinda.
De hecho, de lo que me preguntabas con respecto a urgencias, hoy en día se está atendiendo, bueno, casi todos los días hasta el horario es hasta las 4 de la tarde, antes se atendía a pacientes hasta las 3, primero hasta las 4, ahora los médicos se tienen que quedar muchas veces hasta las 7 de la noche terminando de atender pacientes e Ok. inclusive yo he estado en un segundo turno y he salido a las 10 de la noche y todavía hay pacientes, ¿verdad?, que son atendidos en urgencias Ujú. y el hospital en ocasiones, pues dependiendo del tipo de paciente y la necesidad y muchas valoraciones que ellos hacen en conjunto, se lleva al paciente de regreso a su hogar después de ser atendido en un servicio de urgencias y si es necesario y de acuerdo a la valoración médica, pues el paciente puede ser que sea ingresado al hospital. Estas atenciones se dan de lunes a viernes, sábados y Ujú. domingos todavía el hospital no atiende, entonces si el paciente tiene alguna urgencia, pues debe acudir a su centro de adscripción, ¿verdad? Para ser atendido Ok, y en algún momento sí se requiere como que el servicio se extienda, pero por el momento eso es lo que se ofrece con respecto a urgencias, ¿verdad? ok, perfecto. Ujú, a nivel de la consulta externa, pues hay muchas otras especialidades que se ofrecen, como cardiología, dermatología. Ustedes saben, bueno, la especialidad de geriatría encierra mucho y cada geriatra pues tiene muchísimo conocimiento con respecto a los pacientes, pero esas otras especialidades pues han ayudado mucho a el desarrollo, ¿verdad?, del hospital como tal y una atención integral para el paciente. Entonces, tenemos también un hospital de día que ahora están haciendo un trabajo muy laborioso, inclusive se han ingresado camillas a esta área, se ha acondicionado y ahora se hacen transfusiones para los pacientes, se les aplica hierro intravenoso, antibióticos, ¿verdad? Que en ocasiones pues no se podían aplicar y se tenía que dejar el paciente internado. El objetivo es tratar de disminuir los costos de hospitalizaciones de los pacientes. Igual contamos con una atención de visita domiciliar que le llamamos ACG o atención comunitaria geriátrica, donde igual hay un equipo multidisciplinario, donde nosotros como farmacéuticos en su momento pues participábamos. Por todo Ok. el asunto, el problema de la pandemia, pues hemos Ujú. dejado de participar en ello, pero sí es una experiencia bastante bonita también y contamos con un hospital a domicilio que también el personal que se encarga es estos mismos compañeros de la ACG y coordinan el hospital a domicilio que también es para pacientes que están encamados y cumplen ciertos requisitos que no le permiten al paciente ir al hospital y entonces el equipo se traslada a la casa del paciente para que sea atendido. Ah, qué interesante. Y para los que nunca han escuchado el término hospital de día, ¿cómo funciona? ¿Qué se hace? Ujú. En realidad, el hospital de día, doctor, el objetivo es justamente que no se tenga que ingresar a un paciente, sino que pueda estar, digamos, durante un día, durante varios días, durante el día, por decirlo de una forma, qué sé yo, de 8 a 1, de 8 a 2. Ellos coordinan el horario dependiendo del paciente y el objetivo es como que el paciente pueda estar ahí, administrarle su tratamiento, ver cómo tiene la glicemia, la presión arterial. Entonces es como tratar de monitorizar ciertos pacientes, ¿verdad? Durante el día, pero no quedan ingresados, sino nada más se vigilan sus patologías, su tratamiento farmacológico y ellos se devuelven a su hogar todos los días, ¿verdad? Ok, Hay algunos que no van todos los días, sino 2 veces por semana o dependiendo del paciente, pues ellos lo coordinan. ok, perfecto. Bueno, esta población, ¿qué tipo de patologías son las más comunes? ¿Qué medicamentos son los que salen más? Si es asunto crónico, obviamente es una población polimedicada. ¿Qué es lo que Ujú. más se ve por ahí? Bueno, en realidad, patologías las más frecuentes son diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, que es una de las patologías que nos llama mucho la atención, ¿verdad? También en esta población adulta mayor. Dislipidemias también. Ujú, osteoartrosis también es otra de las patologías muy frecuentes en ellos.
Ok. Generalmente, sí son esas. Ahora se está viendo un fenómeno también muy importante, ¿verdad? Que yo soy parte de la Clínica de la Memoria, que es una Mm, enfermedad, ¿verdad? De nuestro siglo, que es ujú. las demencias. Entonces, también, ¿verdad? Se le da seguimiento a este tipo de pacientes. Hay instrumentos que se utilizan para valorarlos. Si algún médico observa alguna dificultad o algún problema en el paciente, generalmente se le aplican instrumentos y si ellos ven que es necesario, lo refieren a Clínica de la Memoria y como equipo multidisciplinario, pues se ve el caso del paciente, se le cita si fuese necesario, se valora y ya después la clínica de la memoria da un aval o no un aval, sino un criterio de si es una demencia, si es una queja subjetiva de memoria, que es lo que llamamos, ¿verdad? Cuando el Ujú. paciente pues no tiene la demencia, pero sí se queja de que se le olvidan ciertas cosas o el familiar muchas veces dice que se le olvidan ciertas cosas que antes podía hacer sin problema. Ok, perfecto, qué interesante. No, nunca había escuchado. Eso es bien nuevo para mí. Y bueno, ya aterrizando como al funcionamiento de la farmacia, no sé si hay varias farmacias, hay una de urgencias, hay una de paciente hospitalizado, ¿cuántas hay? ¿Cómo se van manejando? Perfecto, sí, claro. Nosotros contamos con una farmacia de consulta externa, Ujú, ¿verdad? Contamos con una farmacia de hospitalización, ujú. que desde esa farmacia es donde atendemos a los pacientes que están ingresados propiamente en el hospital, que están en una camita, y contamos con una bodega, que es quien nos suministra los medicamentos a ambas farmacias, tanto farmacia Ok, de consulta externa como farmacia de hospitalización. perfecto. Y bueno, nos comentaba su especialidad en atención farmacéutica, eh, específicamente en paciente geriátrico. ¿Qué servicios? Bueno, eso ahora estábamos hablando antes de empezar el podcast, que es una especialidad que ya no se ofrece exactamente ahí. ¿Y qué ventajas, qué servicios usted puede, no sé si hay un programa de atención farmacéutica, si es en la consulta externa que ustedes aprovechan, tienen citas, cómo va por ahí? Porque hemos tenido podcast con el doctor Leonardo Soto, que nos habló del servicio de atención farmacéutica en un hospital eh, de zona Tradicional. rural. Entonces, para contrastar sería muy interesante escuchar qué hacen por ahí. Ujú. Sí, bueno, la parte de atención farmacéutica es algo que a mí siempre me ha apasionado, ¿verdad? Desde que hice la maestría, pues quise venir acá a poder desarrollar un poco de lo aprendido, sin embargo, no es nada fácil. Yo cuando he tenido la oportunidad de dar también el curso de atención farmacéutica, que gracias a una colega que me pidió el favor, pues le colaboré a la doctora Catalina Venegas en su momento y sí, sí, yo siempre les digo a los estudiantes, no es fácil, muchas veces tenemos ideas en la cabeza, pero el desarrollarlas, ¿verdad? Muchas veces no nos lo permite como tal vez quisiéramos, pero sí, nosotros hemos tratado, bueno, desde que yo ingresé de la maestría de atención farmacéutica y con apoyo de la jefatura, hemos tratado de desarrollar un programa de atención farmacéutica. La doctora Whittingham, que es la jefe del servicio de farmacia, Olga Whittingham, ella ha tratado de colaborarnos con esto y siempre ha tratado de conversar en su momento con el director que estaba, ¿verdad? Con el doctor Fernando Morales y actualmente con la doctora Milena Bolaños, para por lo menos adquirir un espacio donde poder atender a ese paciente adulto mayor que tanto lo necesita, porque yo siempre digo, si nosotros como adultos jóvenes necesitamos muchas veces ayuda o no entendemos cuál es el uso correcto de un medicamento, ¿verdad? O cómo administrarlo de la forma correcta. Imagínese tal vez un adulto mayor que no tiene una red de apoyo adecuada, que se le dificulta leer, que tiene un déficit visual, un déficit auditivo, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, de hecho, por ahí se trató de empezar con un proyecto de atención farmacéutica dirigido a estos pacientes. Desde el año 2011 más o menos es que nosotros iniciamos con este proyecto de atención farmacéutica. Lo único es que el lugar que se nos otorgó sí estaba muy lejos de la parte de consulta externa, entonces eso nos dificultaba un poco porque el paciente se perdía,
¿verdad? O decía, no, mejor Claro. no voy a ir, ya sé que me queda un poco largo, porque sabemos que tienen muchas veces hasta dificultad para trasladarse. Entonces, eso era una cosa que no nos ayudaba mucho en ese sentido. Después nos fue otorgado otro consultorio, que es en el que estamos ahorita. Ese sí Ujú. queda súper cerca de la farmacia de consulta externa, entonces nos ha beneficiado muchísimo. Es un lugar que, bueno, yo sé que ha sido de mucho esfuerzo para que nos lo otorgaran y gracias a Dios está ahí a tiempo completo. En realidad el consultorio no se puede dar el servicio a tiempo completo en este momento, Ujú. porque muchas veces el farmacéutico, ¿verdad? Tiene que hacer otras funciones o qué sé yo, alguien falta o lo que sea, pero sí se ha recibido el apoyo por parte de la jefatura y su jefatura para desarrollar un programa de atención farmacéutica. Como te comentaba al principio, lo traté como de plantear era difícil, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, ¿por dónde empiezo? Porque tal vez los conocimientos se pueden tener, pero como yo le decía a mi jefe, a veces es necesario hasta ir a ver a otros lugares, ¿verdad? Cómo se manejan las cosas para tomar lo positivo y tratar de implementarlo en nuestro lugar de trabajo, porque es un lugar muy diferente por el tipo de paciente, ¿verdad? El dar de alta a un paciente adulto mayor, bueno, ¿cómo le podemos dar de alta? ¿Cómo lo podemos educar? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuánto rato nos puede escuchar, por ejemplo, un módulo educativo de los que ahorita a nivel institucional existen, que se han elaborado con ayuda de muchos colegas farmacéuticos en diferentes cursos y revisados por la Comisión Nacional de Atención Farmacéutica, de la cual también formo parte? Entonces, sí es muy importante saber, ¿verdad? Que muchas veces tenemos ideas, es difícil plasmarlas, pero para contarles un poquito eso, nosotros tratamos de iniciar con pacientes que tenían déficit visual, auditivo, tratamos de iniciar con pacientes de clínica de la memoria, enfocándonos a darles educación más que todo a los familiares, ¿verdad? Sí. Cuando yo inicié con esto, pues decíamos, bueno, pero a un paciente con demencia se le va a dar atención farmacéutica. Recuerden que aunque el paciente tenga una demencia, no quiere decir que el paciente no toma su tratamiento farmacológico, ¿verdad? Hay tratamientos que nos ayudan con la demencia en sí, pero el paciente tiene su tratamiento de base, pues si el paciente padece de hipertensión, padece de diabetes, hay que controlar esas enfermedades también y coadyuvar con tratamientos que actualmente tenemos, que esa es otra de las bendiciones para mí, que Ujú. contemos en un país como el nuestro con parches de ribastigmina, ¿verdad? Por ejemplo, para otorgar a pacientes, sí para un diagnóstico específico, porque tiene que ser para demencia tipo Alzheimer, pero fue muy difícil el trayecto para poder o para lograr conseguir que nos fuera aceptado el poder dar este tratamiento a los pacientes que lo que hace es tratar de enlentecer la enfermedad, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Ok, y adentrarnos como el día a día, usted en su puesto, demás farmacéuticos, si nos puede escribir un poquito qué se hace, en qué farmacias van rotando los farmacéuticos, el servicio de atención, Ujú. cómo es un día de trabajo en el hospital. Bueno, en realidad la dinámica del servicio de farmacia actualmente ha cambiado muchísimo. Ahorita, bueno, somos tres farmacéuticos F3 que somos los que estamos rotando en primero, segundo y tercer turno. Entonces, hacemos esas rotaciones y los demás farmacéuticos pues están en el Centro de Información de Medicamentos, que contamos con un farmacéutico también en esa parte. También tuve la oportunidad de hacer un curso de Centro de Información de Medicamentos en el Hospital México con la doctora Lidiet Salas. Y Ok, pues, ¿verdad? Ahí se van adquiriendo también conocimientos que nos ayudan para ir educando al paciente en sí. Tenemos otro farmacéutico que es el que está en el programa de atención farmacéutica como tal, pues ahí elaboramos horarios para los pacientes, dependiendo del tamaño de la letra que el paciente necesite, valoramos si necesita un organizador de medicamentos.
Actualmente, doctor, nos hemos tratado de enfocar más como a las enfermedades, diabetes, hipertensión, ¿verdad? Dislipidemias, porque eso es lo que, bueno, aparte de que es son muchas enfermedades que están muy presentes en el paciente adulto mayor, pues a nivel institucional también se ha solicitado que le demos un poquito más de enfoque a estas enfermedades. Entonces, ahorita así lo estamos haciendo. En algún momento también se trató de trabajar muy de la mano con la doctora María Elena Rivas, que ella es endocrinóloga y Ok, bueno, ella súper apuntada con los programas de atención farmacéutica porque ella también venía del Hospital San Juan de Dios, que es uno de casi que la cuna, ¿verdad? De toda la parte de atención farmacéutica a nivel nacional, de los programas de atención farmacéutica. Entonces, también trabajamos con ella, trabajé mucho tiempo, primero, bueno, después mis compañeros también, con el doctor, con el neumólogo, que es el doctor Gutiérrez. Ahí dábamos mucha educación a los pacientes con respecto al uso de inhaladores, si claro. tenían que utilizar espaciador también, ¿verdad? Porque muchos pacientes también, qué sé yo, con parkinsonismo o habían sufrido algún evento cerebrovascular que dificultaba la aplicación de los inhaladores propiamente o directamente en boca, entonces se utilizaba un espaciador. Entonces, creo que enriquecimos mucho la parte, ¿verdad?, de todo el programa de atención farmacéutica como tal. Como te digo, ha tenido un giro, ahora esa parte la hemos dejado un poquito de lado con respecto a las enfermedades respiratorias y nos hemos enfocado un poquito más en la diabetes, hipertensión y lipidemia como tal. Y pues ya te digo, el farmacéutico lo que hace es citar al paciente, que tratamos de que coincida siempre con alguna otra cita que el paciente adulto mayor tiene o con el retiro de medicamentos, ¿verdad? Como para tratar de facilitar la llegada del paciente al hospital y tratar de que nos cumpla también con la cita de atención farmacéutica. Tratamos de llamarlo el día antes de la cita con nosotros también para poder verificar si el paciente va a venir a la cita. Pues ahora esto, como le digo, con la pandemia ha sido otro mundo, ¿verdad? Tratamos en su momento de hacer hasta por llamadas telefónicas las citas que teníamos pactadas con los pacientes. Es un poco complicado porque es a lo que ellos nos puedan decir Mm, y por el tipo de paciente, pues cuando usted lo tiene al frente, visualiza muchas cosas, ¿verdad? Que son muy importantes en atención farmacéutica y se nos ha dificultado por todo lo de la pandemia, pero ya estamos regresando un poquito más, ya los pacientes pues se están animando un poquito más a llegar a la cita y nosotros con los cuidados pues requeridos, tratar de atenderlo y ayudarle con sus necesidades. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ok, y también quería hablar de algunas, bueno, además de las especialidades en atención farmacéutica, ¿qué cursos, qué tipo de formación continua es necesaria? ¿Se actualizan ustedes como farmacéuticos en alguna área en específica? Eh, a veces es muy difícil, ¿verdad? Pero está en nuestro deber como profesional estar actualizándonos. ¿Cómo Claro, lo manejan claro. por ahí? Claro, sí, para mí, bueno, siempre ha sido muy importante la parte de actualización y capacitación, ¿verdad? Porque yo creo que el conocimiento para nosotros como farmacéuticos es sumamente importante. Yo lo que digo es que si yo llego a atender a un paciente adulto mayor, mi responsabilidad es muy grande, ¿verdad? Porque yo tengo que saber cuáles son las patologías, qué significa lo que el paciente me está contando, cómo le puedo ayudar. Algo que yo siempre le tomo muchísima importancia es a la parte nutricional. De Ujú. hecho, en la universidad donde yo estudié, en la Universidad de Navarra, donde pude hacer la maestría, ellos tienen una maestría de farmacia y nutrición, Ok, ¿verdad? Y la carrera la enfocan así en farmacia y nutrición. Entonces, yo creo que aquí también en nuestro país debería de existir algo muy bien, similar porque porque es una necesidad realmente. Cuando usted atiende al paciente en los instrumentos que hemos elaborado en la Comisión Nacional de Atención Farmacéutica, tenemos que preguntar sobre todo eso, ¿verdad? Tenemos un ujú, instrumento de valoración de factores predictivos de la adherencia al tratamiento
que fue un instrumento muy bueno, una herramienta muy buena que se pudo realizar en conjunto con muchos colegas. Fue revisada por la comisión, pero muchos colegas, como les explico en cursos, nos han colaborado para que todas estas cosas se puedan dar y estandarizar y utilizar. Al principio, pues, ¿verdad? Muchas personas tal vez decían, esto no lo puedo utilizar en mi lugar de trabajo, por ejemplo, en un hospital de niños, inclusive nosotros en el hospital geriátrico, pero la idea de nosotros era hacer algo global, integral, y que cada farmacéutico pues lo va adaptando a la realidad de sus pacientes, Ujú. ¿verdad? Súper Entonces, importante. más o menos eso es lo que, ¿verdad? Lo que se ha hecho. No, buenísimo, buenísimo. Siempre es muy difícil instaurar algo nuevo y algo así específico y han hecho gran labor esa población que la verdad necesita bastante eh, mm, una, una atención integral, nutrición, médica, farmacéutica, hasta psicológica, ¿verdad? Y bueno, para ir cerrando, ¿qué impacto ustedes como servicio de farmacia han visto en estos pacientes que un farmacéutico podría llegar a ser el determinante para que tenga adherencia, para que tenga la efectividad con la ruta de administración, por ejemplo, el medicamento? Ujú, ¿Qué han visto ustedes ahí? ujú. Perdón, Bruno, antes se me olvidaba, Ajá, me preguntaste algo con respecto a lo de la capacitación también que te estaba así. comentando. Con respecto a eso, bueno, después de que yo regresé de la maestría de atención farmacéutica en geriatría, en conjunto con la doctora Vilma García nos reunimos, que ella está en la parte también de atención integral a la persona adulta mayor en CEDESO, entonces ella trabaja muy de la mano, es una geriatra muy reconocida a nivel nacional y trabajamos en la elaboración de un curso virtual Ah, que buenísimo. salió del Sendeis, ¿verdad? Ujú, Este, Salió del Sendeis, entonces sí fue muchísimo trabajo, con esto le puedo decir que, bueno, claro. eh, fue casi un año. Al principio éramos varios farmacéuticos los que colaboramos en la Ujú, elaboración del curso. Al final casi que sí quedé, ¿verdad? Solita en muchas cosas, pero fue un curso que la verdad me gustó mucho porque durante varios años se dio el curso y capacitamos muchísimos farmacéuticos a nivel nacional, se llama abordaje farmacológico en la persona adulta mayor. ok. Entonces, el curso era, pues, un poquito largo y ¿verdad? Con mucho contenido. Tenía ejemplos de cómo actuar con ciertos pacientes, si se presentaba un paciente con estas y estas patologías, qué se debía hacer, cómo se hacía con el tratamiento farmacológico. Entonces, creo que ha sido uno de los logros personales y profesionales para mí más importante poder desarrollar y concluir ese curso. De hecho, actualmente estamos en que se quiere actualizar y ya he trabajado con otro colega del hospital de geriatría, el doctor Solórzano, y con otra geriatra del hospital también, la doctora Lilia Hernández, porque el objetivo era actualizar el curso y casi que actualizarlo, lo comentamos que era hacer casi que un curso nuevo, ¿verdad? Pero Claro. lleva muchísimo, muchísimo trabajo porque hay que buscar demasiada información, ver cómo se plantea, conversar con las muchachas del Sendeis para ir actualizando el curso o formándolo de nuevo. Entonces, eso creo que ha sido una de las cosas más satisfactorias. Además, sí se me ha tomado en cuenta también para ser tutora de otros cursos, por ejemplo, atención al usuario adulto mayor, que es un curso que se da Ok. para toda la población de la institución, de la caja como tal. Entonces, son cosas, ¿verdad?, que nos mantienen actualizados. También es muy importante para los colegas la actualización y realizar lo de recertificación farmacéutica, que yo digo que el colegio también tiene que impulsar muchísimo eso, ¿verdad? Cursos que propiamente el colegio nos brinda, inclusive hay cursos abiertos, ¿verdad? Que usted virtuales y que usted puede ingresar a la hora que usted desee, que no los tiene que terminar en 2 meses, o sea, puede durar más tiempo para completarlos. Entonces yo también participo en realidad de esos cursos, y trato de irme actualizando con lo que, ¿verdad? Con lo que se vaya pudiendo. Pues las dos maestrías sí me han invertido mucho tiempo de mi vida Ujú. estudiando también, pero sí trato en la medida de lo posible de hacerlo. Pues ahora se me es un poquito más difícil porque tengo una niña pequeña,
pero sí trato de actualizarme y esa es una de las cosas que yo siempre le digo a los farmacéuticos. El estar leyendo y actualizándose es una de las cosas más importantes porque ahí es donde adquirimos el conocimiento y eso nos permite ayudar al paciente adulto mayor. Claro, importantísimo. Eso, la verdad, ese mensaje está muy claro y es un gran ejemplo de que no solo actualizarse, sino hasta ser parte de la gente que actualiza. Eso es un gran ejemplo de eso. Excelente. Sí, 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 sí. Y sí, bueno, el impacto, hablamos del impacto y también relacionando ya como para ir cerrando las metas y retos que el hospital o tal vez el servicio tiene de aquí en adelante, que algo que estén luchando, algo que quieren implementar, eh, Claro. cómo, cómo manejan. Claro, ahora hay algo muy importante. Bueno, mi jefe hace poco estuvo trabajando bastante con la subjefatura también y otros farmacéuticos que estuvieron muy metidos en el proyecto como tal. Pues para mí fue un poquito más difícil porque estaba en un horario de noche en ese momento, pero Ujú. parece ser que el hospital Ah, va a bueno, qué bien. crecer y va a crecer probablemente pronto. Por eso te decía que probablemente se van a extender los horarios de atención, Ujú. ¿verdad? Y van a venir otras especialidades. Por parte de la farmacia, lo que se hizo fue diseñar una farmacia nueva con consultorios realmente para atención farmacéutica, para preparación de nutriciones parenterales, que por Ah, qué bien. ejemplo nosotros ahorita compramos los servicios, ¿verdad? Tenemos pacientes adultos mayores que necesitan las nutriciones parenterales, pero actualmente nosotros no podemos realizar esta nutrición como tal porque no tenemos área estéril, no hay cámara de flujo laminar. Entonces, hay muchas cosas que todavía nos hacen falta que en este proyecto nuevo del hospital como tal, pues se plasmaron para en algún momento hacerlo realidad, ¿verdad? Ok. Ah, Ujú. buenísimo. Sí, es bien grande el proyecto, entonces. El proyecto es bastante grande, sí, hay muchas cosas que se desean desarrollar, inclusive para formulaciones magistrales, ¿verdad? Tenemos una compañera también que realizó maestría en cuidados paliativos, entonces, Ah, bueno, tenemos dos compañeras en realidad, entonces lo que se desea es también en algún momento preparación de medicamentos que sabemos que en otros lugares a nivel institucional lo hacen y traen muchos beneficios para este tipo de pacientes y entonces nosotros también queremos fomentar eso, ¿verdad? Porque el paciente adulto mayor, como les comentaba, es un paciente que necesita mucho de esta colaboración de nosotros claro. como farmacéuticos, ¿verdad? Ujú. Sí, con eso me imagino que quieren descentralizar y crear nuevos servicios asistenciales dentro del hospital, Así que es una es. población que necesita muchísimo, ¿verdad? Sí, Ok, ese es el ok. objetivo, como ir abriéndonos un poquito más, doctor, y también inclusive las visiones de nosotros, ¿verdad? La visión de nosotros es también hasta con el paciente que está ingresado. Muchas veces hasta ese paciente necesita la parte de la atención farmacéutica como tal, ¿verdad? Una educación sanitaria. Ellos muchas veces no saben qué es lo que están tomando, para qué se lo Ujú. toman, qué importancia tiene el tomarse el tratamiento o no. Y nosotros con respecto, bueno, al paciente ingresado, sí tenemos algo que a mí me parece muy, muy bien, que es que nosotros al egreso hospitalario les hacemos a los pacientes un horario de medicamentos. Todo paciente que vaya a egresar, le hacemos un Mm, horario de medicamentos y a la hora que el familiar viene por el tratamiento, porque generalmente es el familiar, se le da educación a qué hora tiene que tomarse cada uno de los medicamentos, por qué cuidados debe tener con los antibióticos, ¿verdad? Qué cuidados también es importante tomar en cuenta. Por ejemplo, muchos pacientes llevan insulina, entonces ujú. cómo se tiene que manipular la insulina, algo tan simple como muchas veces los pacientes o familiares no saben que la insulina deben de sacarla de la refri, mantenerla por lo menos 20 minutos para que su temperatura se adecue un poco, porque si la aplican fría puede causar dolor en el lugar de aplicación y entonces muchas veces el paciente dice, es que no quiero aplicármela porque me duele, ¿verdad? Entonces son como consejos
rápidos, pero creo que sumamente importantes para los familiares y pacientes o cuidadores al egreso hospitalario, ¿verdad? Entonces, sí es como muy satisfactorio, por ejemplo, yo o el farmacéutico que está en el turno de la noche es Ujú. quien hace los horarios para los pacientes que al día siguiente o, bueno, ese día van a tener el egreso. Entonces, el otro farmacéutico que está en el primer turno en farmacia de hospital es quien entrega el horario, entrega los medicamentos y da la explicación con respecto a. Súper interesante. Esa parte no la conocía. Buenísimo. Sí, son pequeñas cosas que al final hacen cambios muy palpables a nivel de eficacia y de adherencia, ¿verdad? Y que como farmacéuticos nosotros podemos meter mucha mano en ese campo y al final lo que importa es el paciente, ¿verdad? Pero no, Claro, excelente. Y no, agradecerle porque la verdad hemos tenido una exposición increíble sobre todo lo que se hace en el hospital. Creo que mucha gente va a conocer las labores que se hacen, toda la ambición que está detrás de todos los proyectos. Y doctor, agradecerle por su tiempo y a los que nos escuchan, muchas gracias por volvernos a escuchar. Síganos en redes sociales para que estén atentos a nuevos podcasts, a nuevos eventos de Asofago, la Asociación de Farmacéuticos Hospitalarios. Y agradecerle de nuevo, doctora. Muchísimas gracias. Algo más que quiera decir, algo que quiera alentar a las nuevas generaciones, a colegas. claro. Sí, claro, por supuesto, ¿verdad? Yo creo que es el objetivo más grande, más siendo miembro de la Comisión Nacional de Atención Farmacéutica, donde la lucha ha sido muchísima de todos los compañeros que somos miembros de. Este, el objetivo de nosotros, yo siempre digo, ¿verdad? Que es colaborar con la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Entonces, el conocimiento que vayamos adquiriendo y que podamos poner en práctica para con ellos es de suma importancia. Felicitar a muchísimos colegas que con poquito han hecho muchísimo, ¿verdad? Que tienen la iniciativa, tienen creatividad para poder desarrollar proyectos y cosas súper importantes y muy valiosas que muchas veces no se dan a conocer y uno desearía, ¿verdad? Que a todos ellos los entrevisten, porque yo digo, por lo menos uno a veces tiene muchas cosas que nos ha permitido desarrollarnos, a pesar de que nos falta muchísimo. Yo no digo que no, en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología nos falta mucho. En la parte de atención farmacéutica hay muchísimo por hacer, pero yo creo que vamos por buen camino. Lo más importante, ¿verdad?, es tener apoyo de la jefatura, de la subjefatura para desarrollar estos programas y que ellas estén metidas en esto como para que se sepa realmente los beneficios que causan un paciente, el poder educarlo, el tener un consultorio de atención farmacéutica, el dar una dispensación, el atender una llamada telefónica de un paciente que necesita colaboración de nosotros, que eso yo creo que es una de las cosas más importantes. Nosotros contamos con una línea de oro que le hemos llamado, que es donde el paciente puede llamarnos y hacer consultas sobre su tratamiento, si tiene dudas sobre algo, sobre algún antibiótico, ¿verdad? Entonces, yo creo que es eso, principalmente incentivarlos a poder colaborar con todo lo que nosotros podamos para con los pacientes, aunque sea ir a la ventana de entrega, ¿verdad? Ir a explicarle al paciente cómo tiene que preparar su antibiótico, cómo tiene que aplicarse la insulina, cuáles son las formas correctas de aplicarse su inhalador, qué efectos secundarios puede tener con un medicamento, cómo es el uso correcto de la warfarina, cómo hacen para ver la fecha de vencimiento de un medicamento. Entonces, esas pequeñas cosas que, como decías, doctor, hacen la diferencia, ¿verdad? Y yo creo que uno siempre como farmacéutico tiene que tener esa iniciativa para ser diferente, para hacer algo diferente que me haga que mi profesión y que mi labor sea muy valiosa y día con día, porque yo creo que eso es lo que nos enriquece. Entonces, para finalizar, de verdad, felicitar a mis colegas que en muchas áreas del país están desarrollando la atención farmacéutica, incentivarlos porque la estadística es importante y siempre lo hemos dicho y a nivel institucional, pues, ¿verdad? Nosotros lo vemos así, pero lo más importante es tratar de hacer nuestro mayor esfuerzo para beneficiar al paciente y que su calidad de vida mejore, ¿verdad? Incentivarlo, ¿por qué tomar el tratamiento correctamente? Por qué se lo debe tomar? Que siempre haya un pacto y una concientización entre el farmacéutico y el paciente para que él se vaya a su hogar satisfecho
con la explicación que nosotros le dimos y convencido, es lo más importante, ¿verdad? Para poder mejorar la adherencia a su tratamiento. Entonces, agradecer la colaboración de verdad de todos los colegas e incentivarlos a todos también para que aunque sea con poquito desarrollemos la atención farmacéutica. Recordar que la atención farmacéutica está dividida en realmente una consulta de atención farmacéutica como tal, un seguimiento farmacoterapéutico que a nivel institucional se nos ha sido un poquito difícil desarrollarlo porque tiene que haber tiene que ser muy sistematizado, tiene que haber para poder desarrollarlo, tenemos que seguir un instrumento como tal, ¿verdad? Entonces eso nos requiere de mucho tiempo y en ocasiones nos ha sido difícil a nivel institucional desarrollar el seguimiento farmacoterapéutico, pero esperamos en algún momento ya poder hacerlo bien y estamos trabajando para ello. Una dispensación, como le decía, yo como farmacéutico digo, bueno, este paciente lleva warfarina, voy a ir a explicarle cómo se la tiene que tomar adecuadamente, ¿verdad? Consejerías farmacéuticas, cuando el paciente yo le habilito un número de teléfono y me puede llamar a hacer una consulta sobre su tratamiento. Entonces, todas estas cosas tomarlas en cuenta para ayudar, no solamente, pues yo lo hablo porque trabajo en el Hospital Nacional de Geriatría, pero no solo por ayudar al paciente adulto mayor, ¿verdad? Igual lo podemos hacer con los niños, con todo tipo de pacientes que necesitan tanto de nuestra colaboración. Claro, no, a motivarnos y felicitar a, como usted dice, a los colegas que están tratando de implementar todas esas cosas a nivel nacional. Y sí, muchas gracias. Nos despedimos, los esperamos en el nuevo podcast, en el próximo que vayamos a sacar. Y que tengan muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén estudiando esto. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muchísimas gracias, un gusto, doctor. Gracias por la invitación, muy amable. Buenas.